En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 7 de agosto del 2022, domingo 19 del tiempo ordinario. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Lucas hoy Jesús nos dice: «No temas, rebañito mío, porque vuestro Padre se ha complacido en daros su reino», etc. Y aquí me detengo. Después de estas palabras no sigo leyendo, todo lo demás es consecuencia. No es casual que el Evangelio de la misa de este domingo, que este año es el 7 de agosto, empiece con estas palabras de nuestro Señor, que nos habla del Padre Divino. El día anterior es la fiesta de la transfiguración de Jesús, cuando el Padre Celestial hizo oír su voz: «Este es mi Hijo amadísimo en el que me complazco, escuchadle». Y es el día pedido por el Padre para que finalmente sus hijos se lo dediquen como fiesta, porque después de tantos siglos, para la mayor parte de los cristianos, el Padre sigue siendo algo lejos de su mente y de su corazón. Es el gran desconocido, no obstante que Jesús haya venido al mundo para que lo conozcamos y amemos, y para llevarnos con él al Padre. Si me hablan de un fruto exquisito que nunca he visto, y me lo muestran y me cuentan sus propiedades maravillosas, todo lo que se puede saber, si yo no lo como, si no lo saboreo y pasa a darme vida, para mí es como si no existiera. Así Dios no es una idea, una teoría. No basta la teología, sino que Dios es aquel que es realidad viva, pero lo es sólo para quien como hijo lo experimenta y lo vive. Una verdad, si no es vida, ¿qué verdad es? El Padre Divino, para llamarnos a ser sus hijos, ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo, el otro sí mismo. Pero viendo nuestro corazón todavía tan lejos, corazón de siervos, recordemos la parábola del Hijo Pródigo. Ha querido, tras una larguísima preparación de 19 siglos, manifestarse personalmente por medio de la Madre Eugenia Elizabeth Ravasio, con la única revelación dada personalmente por Dios Padre y reconocida auténtica por la Iglesia, al cabo de 10 años de rigurosísimos exámenes. Ese mensaje, titulado «El Padre habla a sus hijos», en 1932 el Padre se lo dictó a la Madre Eugenia en latín, lengua totalmente desconocida para ella. Su finalidad es despertar en todos nosotros el corazón de hijos, que lógicamente no puede ser sino el corazón santísimo, sacratísimo de su divino Hijo. Jesús quiere compartir plenamente con nosotros su amor al Padre, su vida para gloria del Padre, porque ha llegado el tiempo en que, como Él dijo, los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. No temas, pequeño rebañito, o rebañito de pequeños, porque vuestro Padre Celestial se ha complacido en daros su reino. ¿Y cuál es su reino? No tanto las cosas del Padre, cuanto el Padre mismo. Desea reinar en el corazón de sus hijos, tener con él a sus hijos que compartan todo. Queridos hermanos, el Padre hizo oír su voz: «Este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco». Fue en el momento del bautismo de Jesús en el Jordán y de nuevo durante su transfiguración en el monte Tabor. Si el Hijo es el amado, el Padre es aquel que ama, el amante, y el Espíritu Santo es el amor, el amante, el amado y el amor, su recíproco infinito amor en el que se realiza su absoluta unidad y unicidad.
Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe, ¿cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os digo no las digo por mi cuenta, sino que el Padre que está conmigo cumple sus obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Si no por otra cosa, creedlo por las obras mismas. El Señor dijo al Padre en la última cena: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y aquel que tú has mandado, Jesucristo. Conocerlo por experiencia íntima, personal, es una gracia, una felicidad que supera cualquier otra. Pero el Padre no es amado porque no es conocido. ¡Qué dolor para su amor! Ignorado y no amado por sus mismos hijos. Él es Padre, pero sus hijos, que lo son por el bautismo, que los ha incorporado a Cristo, no viven como hijos, no tienen todavía el espíritu de hijos, más aún del Hijo, sino un espíritu de siervos. Están todavía en el Antiguo Testamento, inmaduros, con una mentalidad que los tiene a distancia de Dios, respetuosamente a distancia. A tanta distancia el pensamiento y el corazón. En el mejor de los casos tienen temor de Dios, pero no es el santo temor de perderle, de disgustarle y ofenderle. Y eso es un don del Espíritu Santo. Aparte el hecho de que santo temor de Dios es también lo que su amor siente de poder perder un hijo o que simplemente se haga mal. ¿Y dónde está el amor debido a su amor? El conocimiento del Padre coincide con el vivir nosotros el espíritu de hijos, es más, el espíritu del Hijo. Lo dice San Pablo: los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y no habéis recibido un espíritu de siervos para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, por el que clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si tomamos parte en sus sufrimientos para compartir también su gloria. Y dice también: todo concurre al bien de aquellos que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su designio, porque a los que desde siempre ha conocido, los ha predestinado a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero en concreto, ¿en qué consiste tener el espíritu de hijos y vivir como tales? De modo que, como decimos en el Padre Nuestro, santificado sea por parte nuestra su nombre de Padre. La respuesta la leemos en los escritos de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, cuando el 22 de diciembre de 1926 el Señor le dice: hija mía, ¿cuál es la finalidad por la que quieres que mi voluntad se cumpla en ti y sea conocida por todos? Y ella responde: lo quiero porque tú lo quieres. Lo quiero para que se establezca el orden divino y tu reino en la tierra. Lo quiero para que la familia humana ya no viva como extraña para ti, sino que se vincule de nuevo a la familia divina en la que tuvo su origen. Y Jesús, suspirando, ha añadido: hija mía, tu finalidad y la mía son una sola. Cuando un hijo tiene la misma finalidad del Padre, quiere lo que el Padre quiere, no vive nunca en casa de otros,
trabaja en los campos de su Padre. Si al encontrarse con otros habla de la bondad, del ingenio, de los proyectos grandes de su Padre, de ese hijo se dice que ama, que es copia perfecta de su Padre, que se ve claramente la generación de su Padre en él, por todo lo que en todo lo que pertenece a esa familia, que es hijo digno de llevar con honor en sí el nombre de su Padre. Así son los signos que muestran que se pertenece a la familia celestial. Tener mi misma finalidad, querer mi misma voluntad, vivir en ella como en casa propia, trabajar para hacerla conocer. Si habla, no sabe hablar más que de lo que hacemos y queremos en nuestra familia celestial. Se conoce claramente por todo y con razón, con justicia y con derecho, que es un hijo que nos pertenece, que es uno de nuestra familia, que no ha degradado su origen, que conserva en sí la imagen, las maneras, el comportamiento, la vida de su Padre, de aquel que lo ha creado. Así que tú eres una de mi familia, y cuanto más haces conocer mi voluntad, tanto más te distingues ante el cielo y la tierra, que eres una hija que nos pertenece. Por el contrario, cuando uno no tiene la misma finalidad, vive poco o nada en el palacio de nuestra voluntad, va siempre vagando, una vez en una casa, otra vez en una mísera choza, va siempre vagando a la intemperie de las pasiones, haciendo cosas indignas de su familia. Si trabaja lo hace en el campo de extraños, si habla nunca se oye de sus labios el amor, la bondad, la sabiduría, los grandes fines de su Padre, de manera que en todo su comportamiento no se ve para nada que pertenece a su familia. ¿Se puede decir que sea hijo de su familia? Y si proviene de ella, es un hijo degenerado, que ha roto todos los vínculos y las relaciones que lo unían a su familia. Por eso, sólo quien hace mi voluntad y vive en ella, se puede decir que es hijo mío, miembro de mi familia divina y celestial. Todos los demás son hijos degenerados y como extraños para nuestra familia. Por eso, cuando tú te ocupas de mi fiat divino, si hablas, si te paseas en él, nos pones de fiesta, porque sentimos que eres una que nos pertenece, que eres hija nuestra, que hablas, paseas, trabajas en el campo de nuestro querer, y a los hijos se les dejan las puertas abiertas, ninguna estancia se les cierra, porque lo que es del Padre es de los hijos, y en los hijos se pone la esperanza de la larga generación del Padre. Así yo he puesto en ti la esperanza de la larga generación de los hijos de mi eterno fiat. Mis queridos hermanos, San Juan ya lo había anunciado en su primera carta. Qué gran amor nos ha tenido el Padre para hacer que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos realmente. El motivo por el que el mundo no nos conoce es porque no lo ha conocido a Él. Carísimos, nosotros desde ahora ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no ha sido revelado. Lo que sabemos es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos así como Él es. Ha llegado el tiempo en que el Padre quiere que sus hijos acojan el reino que nos da, que lo sientan no sólo como Señor y Creador, sino como Padre amantísimo que es, siempre a nuestro lado, porque no basta ser hijos de Dios desde el bautismo, y realmente lo somos, sino que debemos vivir como tales, y ser así semejantes a Él, maduros, como el mismo San Pablo
ha dicho en la carta a los Gálatas: durante todo el tiempo que el heredero es niño, no es en nada diferente de un esclavo, aun siendo dueño de todo, sino que depende de tutores y curadores hasta el término establecido por el Padre. El término es el fin de los tiempos. Así también nosotros, cuando éramos menores, éramos como esclavos de los elementos del mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de la mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Y que sois hijos lo demuestra el que Dios ha mandado a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que exclama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. El conocimiento del Padre va a la par con el vivir nosotros el espíritu de hijos, más aún el espíritu del Hijo. Eso es todo en el Evangelio: vivir para el Padre, ser gloria y triunfo del Padre. Y tengamos bien presente, cuando hablamos de la divina voluntad, que no es algo de Dios, sino alguien. Y aunque es la voluntad única de la Santísima Trinidad, de las tres divinas personas, se identifica con la persona del Padre, así como la sabiduría se identifica con el Hijo y el amor con el Espíritu Santo. ¿Cuándo será finalmente la gran fiesta del Padre Divino? Empecémosla nosotros. Padre mío, Padre bueno, a ti me ofrezco, a ti me entrego. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Yo soy todo tuyo y tú eres todo mío. Queremos ser gloria del Padre, gloria del Hijo, gloria del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.